Pues ya está a punto de aprobarse el presupuesto de egreso de la Federación, recordando que este es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y además no solo es aprobar, sino también modificar el presupuesto. Es algo que solo puede hacer la Cámara de Diputados, no lo hace el Senado, no lo hace tampoco el Ejecutivo. Y bueno, ya llegó. Y entonces sacaron la tijera los diputados y bueno, le dieron un gran recorte a los llamados órganos autónomos del gobierno. Estos órganos autónomos que al final son los que se han amparado para seguir cobrando más que el presidente, casi todos, ¿no? Porque son que la CNDH, que el INE, el Poder Judicial, la COFESE, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos órganos autónomos son como unos 10 o 15. Bueno, pues a todos le recortaron, pero a donde realmente sí les dolió fue al INE, que le recortaron más de casi el 25% del presupuesto. Le dieron un recorte de 5,000 millones de pesos más o menos al INE, en un presupuesto que también era gigantesco que había solicitado, a pesar que el próximo año únicamente hay 2 elecciones al gobierno, el del Estado de México y Coahuila, y nada más. No hay elecciones evidentemente federales y no hay más elecciones de otros estados, ni siquiera intermedias. Pero aún así el INE había pedido 24,000 millones de pesos, una cifra descabellada, descomunal. Y bueno, llegó el tijeretazo por casi 25%, 22% más o menos, por 5,000 millones de pesos. Y bueno, en gran medida lo que recortan, que quede claro, es también el presupuesto que había pedido el INE por una consulta popular, que no se va a hacer, porque siempre pide el INE 5,000 millones de pesos, 4,000 millones para una supuesta consulta popular. Y dice que él promete, el INE, que regresaría ese dinero a la tesorería de la Federación si no se hace la consulta. Es falso. Lo que haría el INE es que lo metería en sus fideicomisos, precisamente donde están los retiros de oro. Pero bueno, obviamente empezaron a chillar porque eso se da en el marco en donde también se está ya impulsando la reforma electoral y están a punto de activar el primor en una semana o 2 semanas más, cuando arranque el Mundial, y donde baje al pleno y probablemente lo más probable es que pase esto, haya una contrapropuesta de la PRI de una reforma electoral, se suma Morena, un poco en confusión con la Guardia Nacional, y bueno, así se apruebe la reforma constitucional. Eso está a punto de nacer, y bueno, esto claramente desaparecería el INE como lo conocemos, se convertiría en el INEC, y serían todos los consejeros electorales, todos los magistrados electorales. Y con esto habría una total limpia, porque también ese es el chiste. Porque se va Lecho y Ciro, efectivamente, pero van a dejar pues a un montón de gente ahí enquistada. Y hemos visto que eso no funciona en lo absoluto, ¿no? O sea, incluso dentro de los propios gobiernos federal hay gente enquistada, ¿no? O sea, lo vemos en muchas dependencias. Pues la única forma es una total limpia. Entonces, eso es lo que se da en este marco de este recorte gigantesco. Bueno, más nos va a contar Polo Romero. Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues un guillotinazo lo que se le ha aplicado a el Instituto Nacional Electoral, y es que en medio de todas estas discusiones sobre, pues sí, lo que será esta reforma electoral, sobre qué va a contener, cómo va a terminar afectando sobre todo a los consejeros del INE, que creo que son los principales preocupados, porque esta reforma electoral, que si bien conlleva muchos temas, sobre todo en las cámaras, el tema de los plurinominales, el tema del presupuesto a los partidos políticos, muchas cosas que conforman la reforma electoral del presidente. La realidad es que de la única que se está hablando como si fuera solamente a esta institución a la que sería afectada es al INE. No tocar al INE, no lastimar al INE. Ya salió Dresser a decir que no lo vayan a tocar, que no volvamos al viejo tiempo del PRI perverso que manipulaba las elecciones. Ya salió Ricardo Anaya, los panistas, los priistas a defender el INE, cosa que finalmente, pues bueno, aseguran. La discusión en San Lázaro se llevaría a cabo dentro de un par de semanas para ver si se aprueba o no, si se llega o no al número de diputados que se requiere para hacer esta reforma constitucional. En medio de esto, se perfila también un guillotinazo al INE. El presupuesto del 2023 le van a aplicar pues un recorte severo, sobre todo cuando se trata de manejo de recursos al INE. Hemos visto que el INE ha sido criticada por ser una de las instancias de mayor derroche a nivel nacional. Vamos a verlo. Perfilan un recorte al INE de
4.475 millones de pesos. Diputados votan hoy en comisión el dictamen a fin de llevarlo mañana a pleno, el día de mañana. El proyecto de dictamen sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 plantea recortes de 6.437 millones de pesos, la mayor parte al INE y al Poder Judicial, y reasigna estos recursos a programas sociales. Le quitan dinero al Lencho para dárselo al pueblo, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, atención de víctimas y refugios para mujeres víctimas de violencia de género. El total del gasto federal se conforma de 8.299.647 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 11.6% respecto al aprobado el año anterior. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados está citada el día de hoy a las 5 para discutir y votar el dictamen con el objeto de que se presente en el pleno el martes. El proyecto, que fue distribuido a los legisladores, reduce al INE 4.475 millones de pesos en comparación con la versión del presupuesto que presentó en septiembre Hacienda, que incluía la petición del INE de 24.696 millones. La reducción representa casi un 70% del total de recortes contemplados. De aprobarse el proyecto del dictamen, el órgano electoral contará con 20.221 millones de pesos, lo cual supera los 19.000 aprobados el año pasado. Es decir, a pesar de que haber un recorte, pues con ajustes de inflación será más o menos el mismo presupuesto. El INE impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la partida de este año con el argumento de que se comprometían sus facultades, principalmente la organización de consultas populares. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Descartó que se esté estrangulando al INE con este recorte presupuestal y aseguró, pues todavía le queda una buena lanita al Lencho. No, todavía le queda. Es que gastan mucho, gastan muchísimo. ¿Cuánto gana el presidente o los consejeros del INE? A ver, saquen la información. Pero lo que me llamó la atención es lo del seguro médico. Aquí había seguro médico y en total pagábamos 6,000 millones de pesos de seguro médico privado. O sea, de atención médica privada. 6,000 millones de pesos y se suspendió. Está en la ley de austeridad, pero como todos estos organismos se ampararon, ¿y qué pasaba con el seguro médico, con los 6,000 millones? Pues que iban a las clínicas privadas los altos funcionarios públicos y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No exagero, no estoy hablando al tanteo. Tengo elementos, 260, o sea, ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones. Además, por ejemplo, de este año, son 2 elecciones este año. Este año no hay. Ya fueron, sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, no todo el tiempo hay elecciones y siempre el presupuesto. Y cuando hay elecciones, aumenta. Pues ahí está el mensaje que manda el presidente López Obrador. Todavía le queda presupuesto al INE para que sigan desempeñando sus funciones, así que pues que se prepare el Lencho, porque cada vez se le va a ir acotando más y más y más, sobre todo no para poner en riesgo las elecciones del año entrante, sino sobre todo para ir
generando pues una disminución en estos gastos desmedidos que hemos visto, de la cual pues se gastan todo el dinero a costillas del erario del INE, y bueno, como lo dice el presidente, hasta cirugía plástica se hacen con estos seguros médicos que aseguran. Ya firmó Lorenzo Córdoba, pese que él se va el año entrante, tiene seguro médico hasta el 25, es decir, antes de irse dejó pagados 2 añitos por Adela, para que no vaya a ser que a la mera hora pues no le alcance al pobre Lorenzo Córdoba con esta pensioncita que se va a llevar. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando, y nos estamos viendo en el próximo video.